Increíble aumento de viruela del mono en América y en España. ¿Te has preguntado qué sucede en las últimas semanas con esto que llamamos viruela del mono? ¿Cómo avanza el mundo en relación con viruela del mono? ¿Podemos hablar de un brote epidémico, endémico o pandémico? ¿Cuál es el curso de las próximas semanas en relación con viruela del mono? ¿A dónde podríamos llegar con viruela del mono? ¿Qué está pasando en el mundo entero? ¿Qué está pasando en América? ¿Qué está pasando en España, que ha despertado tantas noticias últimamente? ¿Es la viruela del mono una enfermedad grave, mortal? ¿Se puede presentar en niños? ¿Cuál es el perfil epidemiológico que tenemos hoy para explicar los casos de viruela del mono? ¿Cuántos casos el mundo entero ya tiene de viruela del mono? ¿Todos los casos se diagnostican o podrían pasar algunos desapercibidos? ¿Por qué la diferencia tan grande en hombres y en mujeres? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la preferencia sexual en viruela del mono? Todas estas preguntas serán resueltas en nuestro video. Quédate hasta el final para que tengas toda la información. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico, cirujano y epidemiólogo. El propósito fundamental de nuestro canal es mantener la gente informada. Eso ha hecho que nosotros tengamos un crecimiento cada vez mayor en nuestros suscriptores y en las personas que visitan nuestros videos. Así es que aquí tienes información creíble y científica y te mantenemos permanentemente actualizado. El mundo entero calculan hoy en más de 110.000 casos los afectados por viruela del mono. Sin embargo, cuando hacen proyecciones de las personas que no están siendo diagnosticadas y registradas, se calcula que podría llegar a cerca de 200.000 casos. Eso ocurre porque muchas personas no asisten a hospitales porque piensan que es un brote leve y que no vale la pena. Y también han escuchado que esta enfermedad no es esencialmente mortal. Muchas personas la viven en su casa, algunos se aíslan y otros la viven como cualquier otra enfermedad infecciosa, incluso exponiendo a otras personas. Hoy en día, la cantidad de personas sospechosas de viruela del mono ya son más de 150.000. Y si sumamos esa cifra a 200.000, estaríamos hablando de 350.000 casos posibles. Y si le sumamos todos los que no conocemos, esto es una cifra que podría estar pasando los 500.000 casos a nivel mundial. Hoy en día, estos casos están concentrados sobre todo en algunos países, pero hay una lista grande de países, más de 100, que tienen casos no tan notables, no tan grandes como estos países que vamos a mencionar, y a eso se debe el aumento notable de casos cuando apenas llevamos 3 meses de haber descubierto esta enfermedad por fuera de África occidental y central, sobre todo del país del Congo, donde esta enfermedad es endémica, es decir, propia de esa región. La viruela del mono hoy tiene abundantes casos en estos países. España ya confiesa 6.284 casos en total, seguramente con muchos casos sospechosos en estudio, y eso hará aumentar los casos obviamente en las próximas semanas. Solo en la última semana España sumó 1.994 casos, que representa un 40% de incremento con relación a la semana anterior. 6.284 casos colocan a España como líder por fuera de África de la enfermedad de la viruela del mono. Esto preocupa mucho al gobierno español y obviamente a sus ciudadanos. Un país que recibe tantos turistas también se vuelve un país difusor de la enfermedad. En Europa le siguen Alemania con 3.295 casos y sigue el Reino Unido con 3.081 casos. Posteriormente tenemos a Francia con 2.885 casos y los Países Bajos con 1.087 casos. Portugal también está entre los primeros países con 810 casos. Esto es lo que sucede en Europa, donde siguen aumentando los casos y muy especialmente en España. Pero hoy el foco de atención de la viruela del mono se centra en América, donde
de todos los casos a nivel mundial, el 60% están localizados tanto en Norteamérica como en Suramérica primordialmente. Estados Unidos ya tiene 15.433 casos, casi 3 veces más que lo que confiesa tener España. Por eso hay preocupación también en Estados Unidos, otro país que congrega gran parte del turismo internacional y con ello haciendo difusión de esta enfermedad. Brasil ya tiene 3.896 casos y ustedes pueden notar que ya está por encima de países como el Reino Unido, los Países Bajos, como Francia, como Italia. Está muy por encima. Perú tiene 1.188 casos al día de hoy. También viene con un incremento notable en las últimas semanas. Canadá, 1.168 casos y también ha tenido incremento en las últimas semanas. Y le siguen Colombia con 273 casos, México con 252 casos y posteriormente están Ecuador, está Bolivia, está Uruguay, están países como Costa Rica, como Nicaragua, donde tenemos muy pobre reporte, pero donde ya se tienen casos que están contados en las noticias y en las redes sociales. Este es el panorama mundial que hoy tiene la viruela del mono y que nos sigue preocupando a todos. ¿Podría llegar a ser una enfermedad pandémica? Bueno, ya está presente en todos los continentes y está presente en más de 100 países. Todavía no ha sido declarado pandemia porque el volumen de crecimiento de casos no tiene la connotación que tuvo COVID-19, para poner un ejemplo. Pero si esto siguiera creciendo al paso que va, es muy probable que deje de ser una emergencia sanitaria internacional y se convierta en una pandemia. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud, en el mes de julio, rotuló esta enfermedad infecciosa como una enfermedad que se constituye en emergencia sanitaria internacional, para lo cual ha instado a los diferentes países a tomar acciones de contención, de prevención de la enfermedad, de educación, información, comunicación para todos sus habitantes. Ahora miremos cuál es el panorama, a quiénes está atacando esta enfermedad, qué personas son las que más presentan la enfermedad, son los hombres, las mujeres. Miremos su estado actual. El 98.5% de las personas con viruela del mono son hombres. Y esa diferencia tan grande, 98.5 contra 1.5 mujeres, obviamente habla de una diferencia radical. ¿Y qué podrá hacer posible esta diferencia? En primera instancia, la gran mayoría de las personas infectadas hoy, que son hombres, son personas homosexuales, de preferencia homosexual. Eso no quiere decir que son personas homosexuales el 98.5% de las personas. No, tenemos viruela del mono en personas heterosexuales y tenemos viruela del mono en mujeres compañeras de personas heterosexuales. No podemos rotular como que esto es una enfermedad solamente de personas homosexuales. Pero sí hay una frecuencia mayor en personas homosexuales, hay una frecuencia mayor en personas que tienen HIV, es decir, SIDA, y también hay una frecuencia mayor en personas, hombres, que tienen otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Esa es una presentación de la enfermedad que debemos analizar y debemos obviamente estar muy pendientes para conocer su incidencia. Hay viruela del mono en menores de 18 años, incluso en niños. Muy pocos casos, para ser obviamente veraz, muy pocos casos en niños, pero ya tenemos en personas desde los 12 y demás años, siendo mayor la viruela del mono en personas menores de 40 años, personas menores de 40 años. En América, el 10% de las personas con viruela del mono han requerido hospitalización y son muy pocos los casos que han fallecido ciertamente a nivel mundial. Sin embargo, ya tenemos bastantes casos en relación con el inicio de esta enfermedad infecciosa cuando se empezó a extender. Recordemos que hay vacuna, pero está poco disponible. Allí los países están haciendo muchos esfuerzos para obtener dosis de vacuna.
El mundo no estaba preparado tampoco para la extensión que hemos tenido de viruela del mono. Esta vacuna tiene 2 dosis, se aplica una inicialmente y a los 28 días se está aplicando una segunda dosis. ¿Cómo se identifica la viruela del mono? Por sus síntomas. Y vamos a recordar: dolor de cabeza, fiebre, malestar general, fatiga, aumento de los ganglios linfáticos, unos bulticos a nivel del cuello o en las axilas o en las regiones inguinales, sensación de estar quemado en las áreas genitales y la aparición de unas manchas rojas que luego se convierten en bultos que luego se convierten en ampollas con líquido. Ese líquido más adelante se revienta, se esparce y puede ser muy infectocontagioso. Esa es la primordial manera de saber que alguien tiene viruela del mono, porque el brote se vuelve generalizado, aunque empieza sobre todo a nivel del cuello, del tronco y también a veces en la cara. Se puede confirmar la enfermedad. Podemos hacer estudio de anticuerpos a nivel de la sangre y también podemos cultivar el virus a partir del líquido de las ampollas que se van reventando. Esas formas hacen el diagnóstico preciso de la enfermedad, es decir, examen de sangre en búsqueda de anticuerpos y aislamiento del virus a partir de las lesiones que se consigan. ¿Cómo podemos prevenir viruela del mono? Pues es relativamente sencillo, aislando las personas que tienen signos y síntomas. Esas personas, si tienen duda, se deben hacer exámenes confirmatorios. El aislamiento consiste en no entrar en contacto con ninguna persona de ningún tipo, ni contacto respiratorio, ni contacto a través de fomites, de ropas, de toallas, de artículos para las comidas, de los utensilios para las comidas, los cuales deben estar bien separados. Y también impedir el contacto con la piel, porque las vesículas pueden contener virus de forma importante y obviamente trasladarse a las personas sanas. El aislamiento respiratorio, el aislamiento de fluidos orgánicos, abstenerse de tener contacto sexual en el periodo de la enfermedad se vuelve fundamental para poder prevenirla. ¿Y cómo se trata? Bueno, la gran mayoría de las personas no necesitan tratamiento, es una enfermedad autolimitada, pero algunas personas con necesidad de hospitalizarse o algunas personas seriamente afectadas podríamos utilizar medicamentos antivirales que han sido utilizados desde hace mucho tiempo y que han probado su gran eficacia y seguridad. Este es el panorama con la viruela del mono. Nosotros esperamos que ustedes se actualicen periódicamente sobre esta enfermedad que está presente en todos nuestros países y que sigue avanzando, se sigue multiplicando. Hoy el 60% de los casos de viruela del mono están en América, están en nuestros países y están gritando formas de prevención. Ojalá también vacunas disponibles para tratar de cortar las cadenas de transmisión de esta enfermedad. La comunidad científica mundial tiene esperanza de que este brote no dure mucho tiempo, pero la acción preventiva de todos es muy importante para clausurar esta enfermedad. Recuerden, no es esencialmente grave ni mortal, pero ya hay personas que han fallecido, sobre todo personas con inmunosupresión han fallecido a causa de viruela del mono. Espero que esta información los mantenga actualizados y si a usted le gusta y lo mantiene actualizado y lo hace tomar decisiones sabias en relación con el cuidado de la enfermedad, dale un like o me gusta al video. Comparte este video con otras personas para que todos estemos conocedores de la marcha de la viruela del mono. Yo me cuido, yo cuido a los demás cuando comparto esta información, cuando hablo de salud, cuando hablo de viruela del mono. Lejos de producir terror, miedo, pánico, es mantenernos en un nivel de conciencia que nos permita cuidarnos. Todos juntos nos podemos cuidar y todos juntos deberíamos prestar nuestras manos para cuidar este planeta Tierra que está seriamente amenazado. Nos vemos en un nuevo video.